Hola, hola, bien. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por estar aquí. Para mí es una alegría, un motivo de satisfacción volver a estar sentado con mi buen amigo Renato Cisneros para conversar sobre la reedición de este libro, de Tras la Tierra, que como bien dijo Jerónimo, se puede entender claramente como la precuela de La distancia que nos separa. Este libro salió en el año 2017, 2 años después del acontecimiento que fue La distancia que nos separa, y como decía el escritor Philip Roth, los libros que uno escribe son como dinamitas que abren boquerones a través de los cuales los escritores se asoman a lugares más insospechados, más oscuros, más impredecibles. Y eso es lo que un escritor de verdad hace, y eso es lo que Renato hizo después de haber publicado este libro. En fin, no lo voy a empezar a adjetivar, el libro sobre su padre, el Gaucho Cisneros, que abrió probablemente un boquerón a través del cual Renato se metió para llegar casi a una historia de origen, a un relato fundacional, que es Dejar a la Tierra, y que a la vez es curioso, un 28 de julio como este, es también un relato de la nación, una propuesta de relato de la nación, y sobre eso vamos a conversar con Renato, sobre el Perú, sobre la historia peruana y sobre la línea paterna de su familia, en la que en el fondo hay una victoria femenina, lo vamos a ver muy rápidamente. Con Renato hemos hablado mucho sobre padres, madres, familias, libros. Tuvimos una conversación en el Virrey el año pasado, poniéndonos al día en los libros, y yo justo, Renato, estoy leyendo un libro, he leído un par de libros sobre la madre, ya vas a ver por qué te lo digo. El de Arundhati Roy sobre su madre, que se llama Mi refugio y mi tormenta. Curiosamente he leído 3 libros más sobre la madre, y en todos la madre es asmática, una cosa bien interesante. Y por otro lado, el libro de Manuel Carrer, Hoyos, es un libro que estoy leyendo en este momento. En ellos hay una recurrencia que tú planteas extraordinariamente bien en Dejar a la Tierra, una especie de asunto que se va trasladando de generación en generación. Un nerviosismo, para decirlo en términos de Rosa Chávez y Asila, ¿no? Como las nerviosas, un asma, una condición que se va heredando y que no se resuelve y que es parte de esta impronta, esta sombra que nuestros padres, abuelos, bisabuelos nos van legando. Tú, y antes de hacerte la primera pregunta, Leo, has escrito esto que me parece extraordinario a partir de una carta que tu abuelo Fernán le escribe a su hermano en un momento particular en su vida. Estamos en Montevideo, tu abuelo tiene 53 años, el otro día hablando con Héctor Abad Faciolín se decía, uno después de los 50 años solo escribe sobre estas cosas ya, ¿no? Sobre los padres, los abuelos, y él de pronto siente esa inquietud y le escribe a su hermano un par de cartas que tú transcribes aquí, de que había, comillas, antecedentes oscuros que explicaban la enfermedad nerviosa sin diagnóstico de Luis Benjamín. El mal de su padre, entendió, era síntoma de algún serio desbarajuste emocional, producto de haberse creído durante años hijo de un señor irreal, un señor que se aproxima a lo fantástico y luego descubrir que no. El desorden neurológico de Luis Benjamín, el bisabuelo, comprendió entonces Fernán, el abuelo, y comprendo ahora yo, dice Renato, tantos decenios mediante, era consecuencia de haber tenido que adulterar la realidad para defenderse de ella. Así se originó esa conturbación denominada ataxia. Fernán se convenció también de que su propia enfermedad respiratoria venía de muy atrás. ¿Habrá pasado lo mismo con las agudas crisis asmáticas que yo mismo padecí de niño en la Casa de la Paz? Crisis que nadie relacionó con ningún precedente familiar y que me obligaban a dormir sentado noches y noches. Esos inacabables ahogos pulmonares y torturantes silbidos de pecho habrán venido también de atrás. ¿Cuántas cosas nos llegan de atrás? Me gusta pensar que atrás es un punto cardinal diminuto que con los años no hace más que ensancharse hasta hacerse inatrapable. Una palabra que denomina no al pasado, sino a las formas geográficas que le damos al pasado, como cripta, como socavón, o como una instancia que empezó siendo todo eso y luego, en algún punto, mutó hasta tornarse un paisaje inconmensurable, próximo y a la vez remoto. El pasado como un páramo con altibajos,
una planicie a veces fangosa o resbaladiza, retocada por árboles que conmemoran recuerdos triunfales y dolorosos, o quizás solo dolorosos. Árboles que de lejos parecen minúsculos, pero de cerca intimidan como los fósiles de un animal prehistórico. Precioso texto de Renato Cisneros. Y me abre a mí la pregunta sobre el origen de este libro. Después de la distancia, ¿cómo así surgió lo del socavón con Roth? ¿Te diste cuenta formulando que tenías que ir hacia atrás, que era una necesidad? ¿Cómo se originó la necesidad de este libro que estamos presentando? Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir. Siempre es una alegría volver a Lima, volver por la feria, en esta sala intimidante que ahora está llena de cariño y de gente que me conoce, o gente que no me conoce, pero que me conoce a través de los libros, que quizás es una manera más interesante de conocer a la gente que en persona, o que solo en persona. Y estar contigo, Jere, que siento que esta conversación no es otra cosa que la prolongación de tantas conversaciones públicas y privadas, en auditorios y en bares, siempre tomando agua, por supuesto, como ahora, y lanzándonos, intercambiando confidencias y tesis que nos repetimos, pero que a veces de viejos o de borrachos ya no nos damos cuenta si las repetimos, si las reiteramos, y nos gusta hacerlo así. Y me encanta que estemos compartiendo esta noche otra vez. Ha sido raro escuchar esas palabras escritas hace tanto, y me hacen pensar en el tema del origen de esta novela. Tú recordarás que en realidad Dejarás la Tierra originalmente era parte de la distancia que nos separa. Yo le entregué a Jerónimo Pimentel un manuscrito de 800 páginas, casi como el principio del mundo, mi principio del mundo, y él con un tino que yo en ese momento no entendí, pero que con los años no haría más que aplaudir, ¿no? Dijo: aquí hay 2 libros, que es lo último que un autor quiere escuchar cuando entrega un manuscrito. Y efectivamente había 2 libros. Mi pretensión, ¿no? Mi ambición era contar el siglo XX peruano a través de 4 historias sentimentales vinculadas con mi familia. La independencia, ¿no? El tatarabuelo sacerdote con Nicolasa, la guerra con Chile, el bisabuelo Benjamín, que tuvo 3 hijas ilegítimas con una amante de Ramón Castilla, luego el oncenio de Leía, ¿no? A través de Luis Fernán, y Esperanza, la mujer con la que él inicia una aventura sentimental estando ya casado, y luego el militarismo con mi padre y mi madre, ¿no? Que también repetían de alguna forma la historia de la abuela. Cuando Jerónimo hizo esa decisión y dividió el proyecto, me llevé la novela, me llevé todo lo anterior a dejar a la distancia que nos separa, y me lo llevé a España, donde empecé a reescribir, a retocar, y 2 años después de que saliera La Distancia, apareció esta novela con un cambio que yo hice, que tiene que ver básicamente con el tono, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado, toda novela tiene en el centro de su historia el tono que el autor tiene que identificar para poder escribirla. Y yo me di cuenta que esta historia era ampulosa, exagerada, ¿no? Los hechos de la realidad, tal como yo los había podido recuperar y tal como los había podido documentar, no hacían más que contar no solamente la historia de una familia peculiar, sino tal vez la de muchas familias, ¿no? Historias paralelas, historias de bigamia, de secretos, de parientes de los que no se habla, en fin, la historia de muchas familias latinoamericanas, sospecho. Y cuando advertí que había algo ampuloso en la historia, dije, también el lenguaje tiene que tener algo de eso, ¿no? Tiene que tener algo de real maravilloso. Por eso hace unos días, cuando tú me mandaste por WhatsApp un mensaje diciendo: hoy estoy releyendo la novela y tiene algo de Las 1001 noches, ¿no? Tiene algo como de historias para contar antes de dormir, casi. Y pensaba, exactamente, ¿no? Yo cuando la escribía, sin saber que iba a tener 2 hijas, ¿no? Porque la escribí cuando todavía no era padre, me doy cuenta de que en el fondo a veces uno escribe libros como estos, sobre todo, ¿no? Libros sobre un origen, sobre la familia, para lectores que no existen todavía, ¿no? Esos lectores van apareciendo con el tiempo. Esos lectores son mis hijas, ¿no? Ojalá que mis hijas en el futuro se interesen por esta novela y se hagan la pregunta: ¿de dónde viene mi apellido? Y se encuentren con Nicolasa, con el cura y con todos esos personajes
llenos de decisiones tan erráticas y tan públicamente aplaudidos y tan privadamente equivocados en algunos casos. Y sí, creo que lo escribí para mis hijas cuando todavía no las tenía. Es bien interesante porque yo cuando releía la novela, yo la leí en su momento, y cuando la leí le di la razón a Jerónimo, sin duda porque los dos libros tienen centros distintos, ¿no? Y cuando tú te acercas a la figura del gaucho, la prosa justamente se hace más seca, ¿no? Se constriñe, lo hemos conversado mucho, y aquí más bien lo que hay es, yo he leído un párrafo medio ensayístico, pero hay zonas en donde además tu lenguaje, tu prosa realmente se despliega, quizás en algún momento. Yo recuerdo que me impactó mucho el momento en que Luis Benjamín, en un momento en la novela, va por París y uno está con él, y uno acompaña a los personajes de esta genealogía y descubre a Víctor Hugo. Y de pronto aparece Víctor Hugo y nosotros vemos a Víctor Hugo y yo pensaba, capaz de escribir lo que le da la gana realmente, ¿no? Porque de pronto el personaje está allí, el personaje uno lo ve y uno acompaña. Esta especie, quiero que lo tomen, y quiero que nos detengamos en esto. Esto que parece un cuento de hadas tiene un tono que es como el tono que uno le contaría a alguien antes de dormir, a un hijo, y ahora que releía la novela pensaba en tus hijas, ¿no? Pero no hay escamoteo de la información. Porque generalmente nos pasa como padres que los hijos dicen, cuéntame cuando conociste a mamá, ¿no? Y uno cuenta, y algunas cositas, digamos, ¿no? Las guarda, ¿no? Las matiza, pero aquí el tono es un tono, en efecto, no voy a decir real maravilloso, pero colorido, ampuloso, porque la historia es exagerada por momentos, pero no escamotea los asuntos más escabrosos de esta genealogía que tú nos has referido de una manera muy rápida en este momento, ¿no? Sí, no los escamotea porque en el fondo también el proyecto lo que buscó siempre fue, voy a contar la historia de mi familia desde el lugar que me ha tocado ocupar, que sin duda es una versión que podría encontrar sus diferencias si la que escribiera la novela fuese mi hermana mayor o si la escribiese mi hermano menor, ¿no? Uno elabora un relato sobre sí mismo y sobre su familia desde el lugar que le ha tocado, ¿no? Pero yo tenía muy en claro que quería decir las cosas con nombre propio, porque había crecido en un ambiente en el que estos hombres, todos admirables, para mí se volvieron más admirables no por las cosas que habían logrado públicamente, sino por la humanidad que yo fui hallando al sumergirme en sus vidas privadas. Ahí es donde bajan del pedestal, salen del cuadro, ¿no? Y se convierten en seres humanos, llenos de errores, de contradicciones, de sentimientos, ¿no? Y a mí me interesaba nombrar cada una de esas cosas que durante tantos años se habían vuelto innombrables. Creo que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Para un narrador o una narradora siempre es importante, cuando hace una exploración respecto de su entorno familiar o de su origen, ir cazando ciertas palabras que tienen unas resonancias tremendas, tal vez a nivel social, pero que es importante decir. Cuando yo en la historia empecé a encontrarme con la palabra bastardo, por ejemplo, es una palabra a la que uno le tiene respeto porque está llena de connotaciones casi siempre negativas. Y yo pensaba, quiero amistarme con esa palabra, ¿no? Quiero entrar en esa palabra, entenderla desde dentro, en su vinculación con mi familia. Recuerdo mucho cuando en una sesión con mi analista hace mucho tiempo, él es un lacaniano, ¿no? Así de rígido. Y yo le dije un día a Eugenio, me he dado cuenta, en plena indagación para la escritura de esta novela, me he dado cuenta de que mucha de esta historia de mi familia está asociada con lo clandestino, ¿no? Y es como si el destino de mi clan, y él me dijo, espera, y sacó su libretita y empezó a anotar, clandestino, el destino del clan. Y estaba así afiebrado, ¿no? Emocionado con ese hallazgo que surgió en la terapia y que luego aparece como concepto, digamos, como noción en la novela. Lo que quiero decir es que sí, era importante que la novela tuviese un lenguaje casi como para contar historias, pero que no renunciara nunca a decir lo que pasó, ¿no? A nombrar lo que pasó.
Y lo que pasó fue que una mujer en 1819 se enamoró de un sacerdote y un sacerdote se enamoró de una mujer y tuvieron 7 hijos escondidas, y de ese caldo surgió una familia que con los años fue adquiriendo una importancia política, intelectual, de la que yo he surgido casi como una especie de descendiente desobediente, digamos, ¿no? Porque a mí siempre me gusta decir que las familias funcionan a veces como las mafias. Y en las mafias siempre hay informantes. Mi tío Gonzalo fue el más informante de todos. Yo tuve la suerte de todavía poder conversar con él y aprovechar su lucidez y toda su memoria. Y no solo su memoria, sino el archivo que tenía mi tío Gonzalo era impresionante. Cartas, fotografías, documentos. Y siempre he pensado que él tal vez quiso haber escrito esta novela, pero que no se atrevió, porque estaba muy cerca del antecedente, ¿no? Y pensé que quizá me tocaba a mí escribirla, y por eso la escribí, porque sentí que era mi misión, mi responsabilidad. Bueno, la misión es extraordinaria porque te refieres a la misión en la distancia que nos separa, y aquí me vibró mucho en el capítulo 13 la carta que Luis Fernando, tu abuelo, escribe en Montevideo el 19 de abril de 35. Porque hay un momento en la carta que le habla a su hermano cuando él tiene ganas de escribir la biografía de la familia, en que pareciera dictarte la tarea que tienes que hacer, como si te la estuviera legando. Dice, necesitaría lo que llamaríamos un exacto itinerario de papá, se refiere a Luis Benjamín, ¿verdad? Años en que viajó, países que recorrió, vida que hizo en Europa, amigos que tuvo, peruanos y extranjeros, principales acontecimientos a los que asistió, guerra franco-prusiana, muerte de Víctor Hugo. Necesitaría un relato fiel de lo que le ocurrió a nuestra familia durante la guerra con Chile, ¿no? Y le dice, en fin, yo no sé nada, hermano, pero ayúdame, ¿no? Hay un abuelo, Cisneros, que siente a la vez que la nerviosidad, que el asma, ¿no? Que la fragilidad que tienen esos poetas, a la vez la necesidad como de revertir la falta de respiración a través del relato familiar, de lo que Carrera llama la novela vertical. Yo cuando encontré esa carta, cuando la descubrí, sentí, ¿no?, que Luis Fernando, mi abuelo, al que yo no conocí, pero que supe admirar desde muy pequeño, me estaba dictando el índice prácticamente de la novela que yo tenía que escribir, ¿no? Y claro, y me di cuenta que nadie más lo iba a hacer si no lo hacía yo. Y creo que eso pasa a veces con la gente que necesita, por alguna razón, escribir sobre su familia, sobre su origen. Yo el otro día conversaba no recuerdo con quién, le decía que en este tiempo en el que ya todas las certezas se nos han caído de las manos, porque aquellas cosas que hace 20 años nos parecían muy sólidas, nociones y conceptos que dominaban nuestra vida diaria, pero que hoy se han vaciado de sentido, de significado, palabras como verdad, como democracia, como identidad, ¿no? ¿Qué cosa uno puede decir ahora de eso sin caer en controversias, sin que la propia palabra, antes unívoca, no invite a la confrontación, a la polémica? Bueno, en este tiempo solo tenemos 2 certezas: que vamos a morirnos todos, los que estamos aquí y los que están fuera de esta sala, y que hemos nacido, y que venimos de algún lugar. Sobre lo primero no tenemos experiencia, la muerte no nos reporta experiencia. Podemos hablar de nuestra muerte en términos especulativos, figurativos, ficcionales, imaginarios. Pero el nacimiento, aunque no tengamos memoria de él, podemos rastrearlo, ¿no? Narrativamente es más rastreable el origen. Y ahí es cuando uno se da cuenta que el origen no es tu nacimiento, ¿no?, sino también, o a veces mucho más, es todo lo anterior. Y todo lo anterior tiene que ver con lo que heredas, ¿no? Uno no solo hereda pues, el color de los ojos, el tamaño, la forma de sentarse y de caminar. También heredas enfermedades, angustias, secretos, misterios. Y cuando yo supe que mi bisabuelo había muerto a los 59 años de Parkinson, mi bisabuelo, ¿no?, y mi abuelo de un infarto a los 63, todas enfermedades que tal vez tenían unos orígenes digamos, biológicos, pero que también estaban atravesados por esta historia, la historia del secreto, dije, voy a escribirla para morirme tarde, digamos. Voy a escribirla para durar más. En este relato de 1001 noches,
que es un cuento, podríamos calificarlo como, o se me ocurre en este momento, un cuento de hadas sin secretos para los hijos. Y sin moraleja también. Y sin moraleja, ciertamente. Ya vamos a ver por qué espero sobre el final. Porque sí es una línea masculina, paterna, y estos personajes cometen hechos bastante criticables, pero a la vez hay cosas heroicas también. Y eso está centrado en tu principio, en el inicio del relato, en la escena fundacional, que curiosamente parece casi como dictada por el destino, por el clan destino, está relacionada con la fundación de la patria. No es Hijos de la Medianoche de Salman Rushdie, pero está cerca en el sentido de que es este linaje el que parece hablar renato del país. Y es un país en donde los nombres se extravían, donde los apellidos no son necesariamente los que uno imaginaba. Tú empiezas tu relato con una escena fundacional del 15 de diciembre de 1820 en Huánuco, y me hizo pensar en García Márquez, cuando de pronto Gregorio Cartagena, el sacerdote, mira a Nicolasa Cisneros, la ve, y queda flechado. En el momento en que ya se está hablando de la independencia y la libertad, se habla de la libertad del Perú, y él de pronto, un sacerdote, bajo unas obligaciones y tal, ve lo que va a hacer en la fundación de una libertad en un sentido, pero a la vez de una clandestinidad que nos habla también del país, ¿no? Estaba pensando en el nombre, ¿no? O sea, también el nombre de Tatarabuelo es absolutamente literario. Yo no lo alteré para nada, no había necesidad. Gregorio Cartagena podría ser un nombre también de un personaje de García Márquez, tal vez. Yo siempre bromeo diciendo, si no me apellidara Cisneros y me apellidara Cartagena, tal vez tendría una orquesta y sería un músico muy famoso, una orquesta de salsa, de cumbia, algo así. Cuando estos hijos, los primeros hijos, surgen al mundo, surgen sin un padre visible, ¿no? Surgen creyendo que su padre es un hombre viajante, que a veces llega a casa pero nunca lo ven. Te quería decir algo más sobre eso, para que te explayes también. En la fundación, en la escena fundacional, hay dos actos. Un sacerdote que está con una mujer, no le corresponde, con la que tiene hijos. Pero el segundo es el más extraordinario y creo que funda el lado, ¿cómo llamarlo? El lado nutritivo, espléndido de los Cisneros. ¿Qué significa Cisneros? Estoy pensando en Cartagena. No sé si significa carta ajena, pero Cisneros significa el lugar donde están los cisnes. El lugar donde están los poetas, los que cuentan, los que ficcionan. Y después de esos alumbramientos que tú narras extraordinariamente de Nicolasa Cisneros, del cura Cartagena, que ocultan ante el mundo y a sus propios hijos, ella hace un acto extraordinario que es inventar a un personaje, ¿verdad?, que se llama Roberto Benjamín, con el que convence a los hijos de que ese es un padre, y es una ficción, es decir, surge la clandestinidad, y todas las cosas que tú vas a arrastrar en el linaje, pero también las posibilidades de contar, de ficcionar, de imaginar. Es tan increíble y me parece admirable Nicolasa, que es capaz de hacer instalaciones, deja objetos, eso es tu papá, dice, ¿no? Que son falsos y que sin embargo sostienen una ficción, ¿no? Es como que ahí hubieras encontrado el nudo de todo este asunto del linaje del país, ¿no? Me encanta que lo digas, porque yo, como mucha gente seguro, ¿no?, creces creyendo una versión de la gente que te antecedió. Y yo siempre pensaba que la literatura, la inquietud por escribir, me venía por los hombres de la familia. Y cuando yo he leído las cosas escritas por los hombres de la familia, es una poesía que me encanta, pero siento que es una poesía más recreativa, ¿no? Bonita, festiva. Ni mi abuelo ni mi bisabuelo escribieron nunca nada realmente sobre lo que les pasó, ¿no? O tal vez lo sublimaron de algún modo y lo camuflaron en algunos de sus versos, pero poco, no mucho. En cambio, cuando pienso en ese momento en el que ella, Nicolasa, ¿no?, decide inventarse un padre, eso es la ficción, ¿no?, la ficción pura. Y de hecho eso me permite decir que yo me abismé a esta historia para saber quiénes habían sido esos hombres, y lo que encontré fue en cada generación mujeres increíblemente dotadas de un sentido del sacrificio y del convencimiento de que esos hijos tenían que salir adelante, no gracias a los padres, sino gracias a ellas.
Y esa es la historia de nuestros pueblos, es la historia probablemente de muchísimas familias, donde son las mujeres las que, a pesar de las convenciones sociales, a pesar de un mundo construido a partir de la masculinidad, entienden que son ellas las que tienen que sacar adelante a sus hijos, comiéndose todos los sapos que hay que comerse, con tal de que esos hijos, como en tu novela, ¿no?, sean alguien, ¿no?, superen, mejoren lo que han sido de sus padres. En la novela hay un personaje, tú lo has nombrado, un personaje clave, que en la novela se llama el tío Gustavo, ¿no? En la escena inicial está tu posición de narrador, Renato, digamos, un personaje que va con su tío al cementerio presbítero, ¿no?, maestro, parece una escena de Víctor Hugo o recrea una escena de Cumbres Borrascosas, ¿no? Pero son dos personajes que luego descubrimos han tenido que separarse por las convenciones sociales, el cura que visita a estos hijos, ¿no?, como una especie de padrino, un tutor. Estos hijos creen que son hijos de otro padre que nunca está, porque siempre está viajando y en verdad es una ficción de la mujer, de Nicolasa. Y al final, por un hecho rocambolesco pero extraordinario, deciden que sus lápidas estén una al lado de la otra en el cementerio presbítero. Y en el inicio de la novela vas tú, tengo que decirlo, con el tío Gustavo, y el tío Gustavo es este tío Gonzalo, me imagino claramente, que es el que ha estado sintiendo el llamado del relato que el abuelo ya quería narrar. Es decir, es interesante porque no solo es un linaje de un nerviosismo, de una mancha o de una oscuridad legada, sino a la vez, Renato, es como el descubrimiento de una tarea que se va cristalizando. El abuelo la presiente con el bisabuelo. El sobrino de ese abuelo empieza a hacer el trabajo de investigación, a archivar, ¿no? Y eres tú el que narra esto con la ayuda de ambos, exactamente, como si hubieras recibido también el legado de la familia de nombrar aquello que se está ocultando, ¿no? Se me está poniendo la piel de gallina porque acabo de recordar que mi padre no escribía, o escribía, pero no escribía, relatos, ¿no?, ni novelas. Escribía columnas, pero escribía un librito que se llama Coloquios sobre una vocación militar, que es más o menos un decálogo de cómo debe comportarse un soldado. Y en las dedicatorias que nos hizo, fueron dedicatorias muy singulares. Cada uno de mis hermanos recuerda la suya. Y a mí me puso, ¿no?, para mi hijo Renato, confiando en su capacidad de hoy y en su responsabilidad de mañana. Y para mí durante muchos años esa palabra responsabilidad estuvo como, no sé, asociada con tantas otras cosas que uno puede pensar de adolescente o a los 20 años. Pero ahora tal vez, ¿no?, escuchándote y relacionando esa dedicatoria, pienso que tal vez sí, pues también él intuía, y por eso mi padre se ponía a llorar cuando hablaba de su padre. Uniformado y todo, se ponía a llorar cuando hablaba de su padre. Y era incapaz de hablar mucho más allá de 2 o 3 líneas. Me peinaba y yo le preguntaba algo sobre su padre y se ponía a llorar. Entonces, cuando él hablaba de responsabilidad también, quizás se estaba indirectamente, lateralmente, refiriendo a esto. ¿No tienes tú que contar esta historia? En esa aventura por reconstruir el linaje, que hay que decirlo, quienes han leído la novela lo saben ya, aparecen Ramón Castilla, aparece Cáceres, aparece el contrato Dreyfus, aparece Pío. Los citeros realmente se las agencian para estar donde reviente el cohete, digamos. Yo le pensaba plantear a Jerónimo que si hay otra edición que venga con lámina Huascarán atrás, porque muchos personajes podrían perfectamente aparecer. De una manera ya extraordinaria, porque de pronto Luis Benjamín tiene hijos con la amante de Ramón Castilla, o sea, que hay un triángulo ahí. Y Fernán tiene toda bueno, es desterrado por Leguía, y entonces aparecen una serie de personajes, y son amigos de Ricardo Palma, y hay como una galería, pero en esta tú recibes un legado familiar que es un orgullo por los Cisneros, ¿no? Lo cuentas en el libro, las reuniones de los Cisneros, los poemas de los Cisneros, ese orgullo. Y el tío Gustavo está interesado en este linaje, pero de pronto tú eres un acompañante y un disidente. ¿Estás de acuerdo con él? En el libro digo, sí, reconstruyamos, pero de pronto tú empiezas a tener una visión más oscura del linaje que él.
y él en un momento defiende ser Cisneros. Tú en un momento estás incluso en estas dudas sobre si eres Cartagena o Cisneros, si tendrías una banda de salsa o no, o serías un poeta, ¿no? Pero de pronto en este asunto él tiene un monólogo extraordinario que defiende ser Cisneros. Y creo yo que ahí hay un triunfo de Nicolasa finalmente, ¿no? O sea, triunfa la poesía, triunfa el decir, triunfa el lugar donde se cantan las cosas finalmente sobre otras... Sí, sí, es un triunfo de Nicolasa. Por eso en la portada, aunque el que aparece es el tatarabuelo, y ese es un lienzo real, ese es el lienzo que encontramos, el tío Gustavo en la novela, y yo en Huácar, en Huánuco, donde él fue párroco, donde se conocieron. Hay un colegio, un pequeño colegio en Huácar, que se llama Gregorio Cartagena, y que funciona bajo los dos conceptos que supongo definían, ¿no?, la educación en ese centro: honradez y disciplina. Digamos que el cura no fue muy apegado a esos nobles valores, pero el triunfo es el de ella. Por eso en la portada ella aparece translúcida al lado izquierdo del tatarabuelo. El lienzo lo encontró al director de ese colegio, ¿no? Prácticamente lo obligué a que me regalara el lienzo que colgaba solitario en el muro de su despacho, y me dijo: llévatelo, porque después de la historia que me has contado te pertenece más a ti que a mí. Y me lo traje, y esa es la portada de esta magnífica reedición. Y digo magnífica no por necesariamente el contenido, sino porque me emociona que después de tanto tiempo todavía sea una novela que invite a los lectores a pensar en su propio origen, ¿no?, y a pensar también en el Perú. Esa primera generación de hijos, como decía hace un instante, creció sin saber quién era su padre, como el Perú, que también se vuelca hacia la vida republicana sin saber si San Martín o Bolívar es el padre institucional, ¿no?, que institucionaliza la república, y que durante los siguientes 200 años, o 226, se viene haciendo la pregunta, ¿no?, ¿qué cosa es el Perú? Nos la hacemos todo el tiempo, Jere, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿No? ¿Qué es la peruanidad? Y cada tanto tiempo nos planteamos respuestas que pueden ser intercambiables. Algunas nos convencen más, otras nos convencen menos. Y creo que también fue fundamental para poder escribir este libro, terminar de escribirlo, irme del Perú. Dejarás la tierra es un título que recoge un mandato bíblico, ¿no? En el Génesis, me parece que es 6, Dios le dice a Abraham, ¿no?: dejarás la tierra de tus padres e irás al pueblo que yo te mostraré. Cuando yo elegí el título, pensé en que estos hombres, los de esta historia, siempre tuvieron que irse del lugar donde habían nacido para convertirse en lo que el destino quiso que se convirtiera. Y cuando yo termino de escribir la novela, estoy fuera de mi país, y lejos de mi familia. Y me parece que no es una casualidad, ¿no?, que hay algo coreográfico en todo eso. Y por eso pienso que el libro puede ser también una invitación a que la gente sienta la telúrica pregunta de: ¿y yo de dónde diablos vengo, ¿no? ¿Y quiénes son estas personas que aparecen en los álbumes, en los cuadros, en los recuerdos, en los mitos, en las conversaciones? Hay algo que me erizó la piel al releer la novela, que es la recreación, ya vamos a la forma, la recreación ficcional, ¿no? En la escena inicial, lo decíamos, Cartagena ve a Nicolasa, a lo García Márquez, las cosas van a ocurrir después de un tiempo, espera pacientemente, y luego, con la causa de la independencia, estos destinos se unen al bando de Bolívar. Cartagena tiene... Y de pronto hay un momento en que ya están a punto de besarse y conocerse, y de pronto el narrador siente como si fuera Flaubert narrando a Emma Bovary, tocada por Rodolphe en la salida de un pueblo en Normandía. Totalmente el cuerpo de Nicolasa, la piel, el clímax incluso. Y es que yo pensaba en esta labor de imaginar la sensación de la abuela, la sensación del afecto, del amor que rompe fronteras y barreras. Porque hay que decirlo, en esa escena central, primera, entre Gregorio y ella, hay transgresión y hay ficción, pero también hay duración. Este amor se sostiene en el secreto, en la clandestinidad de los demás,
hasta el final, ¿no? Y en la pasión. En la pasión. Y me interesaba eso, ¿no? Porque ¿cómo has trabajado este asunto de el dato histórico y la imaginación? Claramente tú no estuviste ahí y sabes lo que sintió, pero es interesante cómo recreas tú las emociones, los arrebatos, la pasión de la propia... Tú eres Nicolasa, en algún sentido, ahí, en esas páginas de la novela, ¿no? Y para mí era vital eso, no quedarme solo en la referencia histórica, sino tratar de sumergirme en el interior emocional de esos personajes. Y si a veces a uno no le gusta pensar, pues, ¿no?, en el sexo de sus padres, imagínate pensar en el sexo de tus tatarabuelos, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro? Y fue todo un desafío y al mismo tiempo una aventura, porque efectivamente yo sentí que estaba ahí fisgoneando al cura y a mi tatarabuela, y que estaba en la cama con ellos de alguna forma, procreando a la familia de la que yo vengo a ser descendiente mucho tiempo después. Y recuerdo que en esa época, por ejemplo, a mí me gusta mucho nadar, iba a la piscina y a veces la piscina estaba vacía, e imaginaba que en cada carril nadaban estos personajes, que nadaban conmigo, ¿no? Porque lo que hace uno cuando escribe es mimetizarse con sus personajes. Primero vas detrás de ellos, luego vas junto a ellos y luego vas en ellos, ¿no? Te metes, intentas tener su visión del mundo, aunque sea por los minutos que te dura la escritura de un episodio o una escena como esa. Y es verdad que tienes fundamentos psicológicos o de interpretación de los personajes para imaginar aquello, porque si un cura y una mujer transgreden las reglas sociales y tienen un hijo, ese es un evento, pero tener la cantidad que tuvieron, y el último es precisamente tu bisabuelo, ¿verdad? Habla de algo duradero, persistente, y es hermoso imaginar al escritor que hace el trabajo genealógico recibido del tío por mandato del abuelo. Y que también entiende que la transgresión es un elemento. Escribir esta novela fue una transgresión. A mi familia al principio no le gustó nada, no sé si hasta ahora le gusta, creo que algunos ni la han leído y hacen bien. Pero las novelas familiares no se escriben para la familia, ¿no? Se escriben para otros lectores que están más allá. Hay una cosa que dice Richard Flanagan, el escritor australiano, que a mí me gusta mucho y que creo que hace eco con la novela. Él dice, hay cosas que nos han pasado, que nos siguen pasando y que siempre nos van a pasar, ¿no? Tenemos respecto del pasado esta idea de clausura, ¿no? De lo que ya ocurrió y hay que dejarlo atrás. Pero hay cosas que nunca nos dejan de pasar. Y creo que a estos personajes, lo que les pasó a estos personajes, de alguna forma nos sigue pasando a los que somos sus herederos, como a cualquiera que esté en esta sala les sigue ocurriendo tal vez lo que les pasó a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, etc. Cuando uno necesita la ficción, más allá del dato, ¿no?, de los trabajos de archivo, hay un trabajo también con documentación, encuentras partidas de nacimiento, o el tío Gustavo en el libro los ha encontrado, datos. Hay una escena frente a un colegio Cisneros en Lima, una escena en Barrios Altos. Hay un trabajo de documentación, pero a la vez en ese trabajo de imaginación hay algo muy, muy, muy bello, que es imaginar con evidencias que son estos hijos, esta relación que duró. No fue una aventura, o sea, fue una transgresión. Casi pero 45 años. 45 años. Imaginar un bien venir al mundo, ¿sabes? Hay afecto, hay pasión. Y yo me imagino que a tus hijas eso les va a ser muy reconfortante, porque a pesar de la revisión de todas estas improntas negativas, nerviosas, complicadas, secretos, hay algo perdurable, que es el triunfo de los afectos, de las pasiones, ¿no? Y de la feminidad, ¿no? Así como a mí me enseñaron a admirar a estos hombres, yo quiero a través de la novela que mis hijas aprenden a admirar a las mujeres de esta historia, empezando por Nicolasa y terminando por Esperanza, que no recuerdo si la novela se llama así, ¿no? Mi abuela, que también fue una mujer tremenda por todo lo que vivió, lo que vio, lo que soportó, lo que aguantó, lo que se cayó, lo que gritó también. Sí. Sin duda, y al final termina siendo un extraordinario triunfo de ese apellido femenino, ¿no? De esta mujer que es la que en el fondo, en efecto, funda esa estirpe, que es extraordinario terminar de leer. Yo terminé de leerlo hace muy poco, de releer el libro, inmediatamente, inevitablemente, abrí el arranque de La distancia que nos separa,
porque este relato termina, o no termina, pero tiene como escenas culminantes, al tío Juvenal acercándose en Buenos Aires a la otra familia, que es casi la escena que abre la distancia que nos separa, con lo cual estamos ante una, ¿no? Ante una experiencia de lectura completa, ¿no? Yo te quería preguntar, porque ya el tiempo se va acabando y bueno, tú luego vas a firmar ejemplares para todos quienes han venido aquí, también te acompañan todos tus lectores, sobre tu propia experiencia con la publicación del libro. Ya has adelantado un poco, ¿no? Y lo comentas acá en algún sentido, ¿no? Porque un libro así, claro, es necesario, lo vemos, y es un mandato familiar. El panteón de las láminas Huascarán está susurrando, escríbelo, 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 para vivir en plenitud, en saber, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la vinculación que tú mismo has tenido con el texto? ¿Lo has revisado? ¿Lo has releído? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Sí, lo he releído, no enteramente, pero sí he leído varios pasajes. Me ha asombrado de la capacidad que tuve en su momento de invertir tanta energía y tantas horas en tratar de documentar esas historias. Y voy a repetir un poco lo que dije antes, ¿no? Tal vez me tocaba a mí escribirlo porque la suerte o el destino ha permitido que tenga solo hijas mujeres. Es decir, que no voy a tener nietos cisneros, ¿no? Que sean pequeños cisneros, que sean como la prolongación. Así que si no era yo, no era nadie. Y espero que sobre todo eso, más que una confrontación con mi propia familia, me gusta que el libro sea entendido como una invitación a cada lector a que explore en su propia genealogía, ¿no? Porque la idea del árbol genealógico es muy simpática, pero cuando uno empieza a entender, ¿no?, que ahí hay historias que tienen que ver con quién es uno, con nuestra personalidad, nuestro temperamento, con nuestras decisiones, pues puedes tener una relación mucho más sana con ese pasado que en algunos casos a veces atormenta, a veces persigue. Y yo, solamente para terminar y darle ya el paso a Jerónimo, quería agradecerle muchísimo a la gente que se ha acercado hoy. Voy a firmar sus libros con mucho cariño y me emociona que cada vez que vuelvo a Lima ese cariño se mantenga, y prometo que en adelante volveré con nuevas novelas y ya no revisiones y revisiones, porque el editor también me dice trabaja. Así que estoy trabajando y vamos a ver si hay novedades para los próximos años. Muchas gracias.